Yo nací en un hogar cristiano y fui bautizado, recibí a Cristo cuando tenía 7 años y fui bautizado cuando tenía 12 años. A los 16 años Dios me llamó al ministerio y cumpliendo 18 salí a trabajar para el Señor. Me crié en una iglesia pentecostal donde las hermanas y hermanos hablaban en lenguas y se sentía la presencia del Señor. Había profecía también. Alguien en algún instante del culto daba un mensaje así en lenguas y otro cristiano por allá en algún rincón daba la interpretación y la gloria de Dios se dejaba sentir en aquellas reuniones. Así que ya crecí yo en un ambiente pentecostal, aunque no recibí el bautismo en el Espíritu Santo al estilo de Hechos 2, hasta que fui al Instituto Bíblico Betel en la ciudad de Santa Ana, que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y yo hablé en lenguas, pero fue algo lindo porque en aquel tiempo las clases en los institutos duraban del día lunes al día viernes, así que una semana entera de búsqueda del Señor, con cultos matutinos de 5 a 7, de 8 a 12, de 2 a 5 y de 7 a 9 de la noche. Eso era todo el día. Y Dios visitó a los estudiantes, los bautizó con su Espíritu, pero a mí no me dio nada y yo buscaba con toda sinceridad esa experiencia. No fue hasta el día viernes que yo me quedé hasta el último culto de la noche y ahí el Señor me bautizó. Yo me había quedado en ayuno ahí frente a la tarima del templo Betel Santa Ana y cuando ya las luces se habían apagado, yo no había recibido nada del Señor y vinieron 2 pastores y me dijeron: ya no pidan nada, solo levanten las manos de alabar al Señor, y eso hice. Pero luego ya de lo demás no me acuerdo, hasta que entre ellos 2 me traían como chineado y yo venía queriendo darle las gracias porque habían estado orando por mí, pero no me salían las palabras en español, sino que en el lenguaje angelical. Yo platicaba con ellos, ellos no me entendían, pero sí me decían: el Señor te ha bautizado. Gloria a Dios. Bueno, eso fue en un contexto en que yo ya dirigía una pequeña iglesia. Digo, si puede llamarse iglesia a una congregación de 2 personas. Esa era mi iglesia, 2 personas. Y estábamos un poco ya fastidiados de estar en ese lugar, en las cercanías de Cuisnahuat. Digan todos Cuisnahuat. Un pueblito lindo, pertenece a Sonsonate. En las cercanías de ese lugar está un cantón que se llama Coquiama. Yo pues con el Señor empecé a predicar allí en ese lugar y recuerdo que el dueño de la casa me dijo: hermano, quisiera que hiciéramos algo porque ya estamos mucho tiempo solo nosotros 2 y usted, y yo voy a cumplir años en el mes de marzo, me dijo, así que hagamos un culto especial. Yo le dije: preparen los tamales y el chocolate y yo me voy a encargar de invitar a la gente de los contornos para que venga a ese culto. Y eso hicimos. El día del culto, pues ya nosotros durante el día habíamos preparado en el patio de la casa una enramada con zacate de arroz y una banqueta de vara de bambú, una mesita también de vara de bambú. Yo la adorné con flores del campo y al llegar ya pues la hora del culto, o sea, al caer la tarde, al caer la noche, me dijo el hermano, el dueño de la casa: empiece a cantar ya, me dijo. Entonces yo empecé a cantar, agarré mi guitarrita y empecé a cantar, no de gozo,
sino porque la soledad era tremenda. Lo único que se oían era el cántico de los tecolotes alrededor. Pero, bueno, empecé a cantar. De momento empezaron a haber unos hermanos que venían de la Iglesia de Dios que conocían los himnos que yo cantaba. Así que empezaron a cantar conmigo, y cuando el hermano Antonio vio que ya había una congregación como de 8 personas cantando, me dijo: predique ya. Y entonces yo empecé a predicar, pero resulta que yo tenía un problema, y es que no se había desarrollado mi voz todavía. Así que a medida que iba predicando, los decibeles de la voz iban variando de diferentes alturas, por no decir que se me salían los gallos, ¿verdad? Pero entonces sucedía que la gente se reía en mi cara, y yo me sentía muy mal de ver que la gente se reía en mi cara. Entonces yo le dije: Señor, yo estoy predicando ya tu palabra. Yo soy tu siervo, predicador, no soy el payaso de esta reunión. Y yo le dije: Señor, haz algo, porque la variación de la voz continuaba. Pero de momento sentí que salió la voz, ¿verdad? Y, bueno, ya empecé a sentir estabilidad en la voz, y entonces la gente dejó de reír. Y empecé a dar un mensaje en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y al instante empezamos a ver que la gente estaba llorando. Entonces dijo el hermano Antonio: haga ya el llamamiento. Y había llegado a aquel culto un grupo de personas de los ranchitos que estaban alrededor, incluyendo el dueño de la hacienda allí. Entonces había llegado el dueño de la hacienda con su caballo, pero a la hora del llamado, el primero que pasó al altar fue él. Pero se levantó 4 o 5 bancas y caminó hacia acá, pero traía el machete él en la mano. Y yo sinceramente creí que venía a matarme. Y entre lo que él caminó, yo dije: Señor, en tus manos encomiendo mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, por si muero. Pero él no venía a hacerme daño, sino que vino, se arrodilló, clavó el machete en el polvo, le puso encima el sombrero, hizo pedazos de unas cajetillas de cigarro, y a voz en cuello gritaba y llorando, y decía: yo recibo a Cristo como mi personal Salvador. Y al ver eso, la esposa Julia vino también al altar, y luego los 2 hijos más grandecitos, una se llamaba Ilcia y el otro se llamaba Boris Mauricio, y vinieron al altar, y tras ellos vinieron otras 13 personas. Y hermanos, con aquella gran cantidad de personas en el altar recibiendo a Cristo, yo me sentía el hombre más feliz de la tierra. Bueno, pero eso ya no lo hice yo. Eso ya lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno trata de hacerlo pues en la carne, no resulta nada. Es el Señor. Pero eso es lo que Dios quiere seguir haciendo hoy día con su iglesia. El Señor quiere darle esa autoridad de ganar almas a su iglesia, no solo a los pastores, porque el hecho de que una iglesia se desarrolle y crezca no es trabajo solamente del pastor, sino de toda la iglesia. Si están de acuerdo, digan amén. Es el trabajo de la congregación. Por ello, hermanos, yo quisiera, ojalá pudiera tener el tiempo para desarrollar lo que dice Hechos 1:8, el cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted es un cristiano pentecostal,
usted le sentirá el sabor a este versículo de la Biblia. Yo lo escucho cada vez y el Señor me habla y me inspira cada vez que escucho una predicación en este versículo, por el hecho de que es el descenso del poder de Dios sobre la vida de sus hijos. Y es una manera de contrarrestar la frivolidad del corazón, ya sea en el sentido personal como en lo colectivo de las iglesias. Nosotros pertenecemos a una iglesia pentecostal, pero en la Asamblea de Dios es apenas el 24% de la membresía que conoce y tiene la experiencia de Hechos 2:4. El resto, algo está pasando. Probablemente hay frivolidad en la congregación. Es una frivolidad tremenda que produce fastidio, cansancio para poder estar en un culto. La frivolidad produce un estancamiento, una falta de crecimiento espiritual, produce monotonía en la casa de Dios. Por ello, necesitamos pedirle a Dios que vuelva a darle el poder de su Espíritu Santo a su iglesia. Pues hermanos, hay una orden que el Señor dio en Lucas 24:49. Dijo el Señor: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. La orden quedaos, el Señor la dio a 500 creyentes, pero solamente fueron 120 los que obedecieron a la orden del Señor de quedarse en Jerusalén hasta recibir la investidura del Espíritu Santo. Por lo tanto, declaro que si queremos bendición de Dios, necesitamos ser obedientes, necesitamos practicar la obediencia, porque es a la gente obediente a la que Dios bendice. No así a la gente no obediente, no a la gente de corazón, es decir, rebelde hacia Dios. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, hermano, dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén. Ellos se reunieron y estuvieron allí 10 días. En esos 10 días, pues piense usted en una congregación de 120, concentrada en un campamento lejos de la ciudad, pero esto ellos lo hicieron dentro de la ciudad de Jerusalén. Allí está el aposento alto. Algunos de ustedes han ido a Jerusalén y sabrán que esa casa aún está allí. Tiene la entrada de aire por el lado del este y la salida por el oeste, donde dice que hubo un viento recio que sopló sobre aquella casa. Pero el hecho de haber estado 10 días orando, me imagino yo, eso no lo dice la Biblia, pero pienso que en 10 días oraron, cantaron, adoraron, hubo vigilias, hubo ayunos, confesiones de pecado, arrepentimientos, oración de clamor, de intercesión delante de Dios. Hubo de todo lo que se hace en la liturgia cristiana. Pero Dios para todo tiene su tiempo. Digan: Dios para todo tiene su tiempo. Así que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento era 50 días después de la salida de los israelitas de Egipto, 50 días después de la Pascua descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que están allí orando. Mire qué lindo, ¿verdad? Qué experiencia. Hubo un viento recio que sopló, hubo terremoto, hubo señales en la naturaleza manifestando que venía la tercera persona de la Trinidad a inaugurar la iglesia. Nosotros somos cristianos pentecostales trinitarios. Nosotros creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
No solo hablamos de Jehová porque entonces seríamos otra cosa. Ni solo hablamos de Jesús porque entonces también seríamos otro movimiento diferente. Ni también solo del Espíritu Santo porque entonces sería diferente nuestra manera de creer y enseñar. Pero hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo porque Dios creó el mundo y Cristo estaba con él y el Espíritu Santo estaba con él. Dios dijo, hagamos al hombre. En la creación del hombre, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más tarde, en la Torre de Babel, dijo el Señor, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Note usted el plural. Bajemos, descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Y ahí la Santa Trinidad obrando. Así que lo que sucede en el día de Pentecostés es el descenso de la Santa Trinidad, inaugurando la iglesia, dándole un poder y una autoridad que la iglesia naciente necesitaba. ¿Cuántos dicen amén? Ahí nace, hermanos, que esos creyentes que fueron llenos comenzaron a hacer cosas, a predicar, a sanar, a enseñar, a edificar la iglesia. Pero dice que cuando llegó el día de Pentecostés, están todos unánimes juntos. Hay 3 palabras ahí dignas de comentar. Todos unánimes juntos. Cuando están todos, hay bendición. Cuando están juntos, hay bendición. Pero cuando están unánimes, es que desciende la gloria de Dios. Porque, hermanos queridos, la palabra unánimes viene de una raíz griega, homatumadón, más o menos, que quiere decir estar de un mismo acuerdo, estar en el mismo sentir. No hay cosa más linda que una iglesia esté en el mismo sentir. Porque cuando una iglesia está en el mismo sentir, todos, número uno, están con la visión del pastor. Todos siguen la visión de la iglesia. Todos siguen la misma enseñanza bíblica que se comparte. Por eso verán ustedes que existe lo que se llama ortodoxia, es decir, la enseñanza correcta en las iglesias. ¿Por qué estamos nosotros aquí en esta mañana? Porque nosotros estamos seguros de que tenemos enseñanza correcta. Ortodoxia quiere decir opinión correcta. Si usted no estuviera unánime en doctrina, usted estaría en otro lugar. Pero usted es un cristiano pentecostal y está unánime juntamente con el resto de la iglesia. Amén. Así que, hermanos, es cuando la iglesia está en esta unanimidad, en este mismo sentir, es cuando el Señor derrama bendición y vida eterna. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Dios está aquí, hermano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquí presente. Aleluya. Usted no está en una reunión común. Usted no está en un culto pasajero. Usted ha venido porque su alma tiene sed de Dios. Como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cada día me presentaré a Él.
y vendré a Él. Dichosa la iglesia que tiene un pastor de fe pentecostal, un pastor de experiencia pentecostal. Y me siento bien de dirigir 2.330 iglesias pentecostales de la Asamblea de Dios. Que de no estar aquí, Pasita, yo esta mañana estaríamos quizás en una iglesia por Perquín, o por Chalatenango, o por Tacuba, porque como ella decía, recorremos este país, sabemos dónde está cada una de las 2.330 iglesias. Tenemos 28 años de estar al frente de esta gran organización, pero lo que la hace grande es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que la hace grande. Por ello este poder y esta autoridad, Cristo mismo la usó cuando Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Jesús usó esta autoridad para reprender demonios, para echar fuera demonios, para reprender los elementos de la naturaleza y que éste le obedecieran. Jesús usó esta autoridad para sanar al enfermo. Yo he leído pasajes en el libro de Marcos donde dice que llegó él a cierta ciudad y le trajeron a los enfermos y literalmente dice, los sanó a todos. Digan, los sanó a todos. No se quedó nadie ahí sin bendición. El Señor usó esta autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, para decirle a los creyentes, los seguidores de Él: de gracia recibisteis, dad de gracia. Incluso cuando lo llevaron allí a la tumba de Lázaro, no fue necesario que él empezara a danzar ni nada, sino solo a decirle: Lázaro, ven fuera. Y el muerto, que tenía 4 días ya de estar sepultado y todo maniado, salió y se presentó vivo a María y a Marta, porque el poder del cielo estaba con él. El poder del cielo usó también a los discípulos cuando se presentan en el pórtico de Salomón. Pedro y Juan hallan a un paralítico que tenía muchos años de estar ahí pidiendo limosna, y cuando ve que vienen esos 2 discípulos de Cristo, los mira, le extiende la mano para pedirles una limosna, pero ellos dicen: no tenemos oro, no tenemos plata, porque eran pastores, eran misioneros, y los misioneros no manejan plata. Y uno inicia el pastorado no para llegar a tener plata, sino porque quiere servirle a Dios. Pero ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo y corrió y saltó, porque el poder, la autoridad de Dios estaba con sus siervos.
Aleluya. Y ese poder ha asistido a todos los que durante la historia le han servido al Señor. Ha estado con ellos, asistiéndolos. Asistió a los reformadores de la iglesia, a Lutero, a Calvino, a otros reformadores de la iglesia, aunque no dice que hablaron en lenguas, pero nadie más podía autorizarlos para hacer las reformas de la iglesia si el Espíritu Santo no hubiera estado con ellos. El Espíritu Santo estuvo con los primeros misioneros que salieron de Inglaterra y se fueron a la India, a China, al África, dejándolo todo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, estuvo con los primeros predicadores del Salvador y Estados Unidos y fundaron en 1930 una organización allá en Aguachapán, la cual se llama Conferencia Evangélica de la Asamblea de Dios. Y en esos años, predicadores, no de saco ni corbata. Si hoy se pone uno estas cosas por respeto a las congregaciones. Pero ellos, José María Bermúdez, Ramón Bruno, Leonidas Lobos, José Granados, Gustavo Galdames, Juan Benavides y otros, trabajaron con humildad, pero humildemente cruzaron la frontera El Salvador, Guatemala, entraron a Tezcatempa y allí durante el día pasaban aserrando madera y en la noche hacían cultos y la gente se convertía. Y ahí nació la primera iglesia de las Asambleas de Dios de Guatemala, al grado tal que ellos reconocen que El Salvador es el fundador de la Asamblea de Dios en aquel país. Aleluya. Aleluya. Luego se fueron aquí por Ocotepeque y entraron de San Ignacio, La Palma, San Ignacio, entraron a la frontera, llegaron a Ocotepeque y empezaron a predicar. Y Jeremías Jordán ha escrito un artículo donde señala que las Asambleas de Dios del Salvador son las que fundaron las Asambleas de Dios de Honduras. ¿Por qué? Pero más tarde este movimiento se ha ido a Níger, a Nueva Guinea, a Guinea Ecuatorial, a Alaska, a Estados Unidos, a Europa. Y somos el tercer país enviador de misioneros al mundo. Y esto no lo hace otro, sino la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! En la vida de la iglesia. Por ello dijo ya desde el Antiguo Testamento, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza humana, no es porque los países tengan dinero, no es porque los países tengan gente muy adinerada, sino porque los países pertenecen a un movimiento pentecostal que está unido al proyecto original de llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Aleluya. Pertenecemos
a una iglesia pentecostal. El Espíritu Santo que actúa en la vida de la iglesia, hermanos, ayuda en la interpretación de las Escrituras, para que no nos perdamos con otras enseñanzas. Ayuda en el envío de misioneros. Empodera a los cristianos más humildes, a los que el Señor escoge para que vayan y lleven su palabra al mundo. Y hace que, hace un tiempo se hacían unas oraciones en un lugar de Ciudad Delgado, 1980, en la casa de un hermano Abel Pineda. Allí oraban. Y un día, mientras están orando, el Señor le habló a 4 jóvenes que estaban allí, que tenían que salir a predicar. De ahí salieron con sus maletas y se fueron a Suchitoto, y se fueron a otros lugares que Saltepeque, y se fueron a cualquier lugar que usted pueda pensar, llevando el mensaje de Cristo Jesús, y son siervos de Dios que aún están hoy día sirviéndole al Señor. Porque cuando el Espíritu Santo está trabajando en una iglesia, la iglesia funda filiales, la iglesia manda obreros, la iglesia educa, enseña, la iglesia instruye para que la gente se involucre en el servicio de la obra del Señor. El Espíritu Santo de Dios promueve señales y milagros, constituye la puerta de entrada a los dones espirituales que Dios le quiere dar a la iglesia. ¿Por qué los dones están ausentes de la iglesia? Porque la iglesia no los está reclamando, pero Dios quiere darle dones de sanidad, dones de discernimiento, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de sanidades, dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de hacer milagros. Esos dones están prometidos en las Sagradas Escrituras y están al alcance suyo si usted y yo, como gente pentecostal, lo pedimos, lo reclamamos al Señor. Si están de acuerdo, digamos amén en esta mañana. Ahora, hermanos, para ir finalizando, si el creyente pide, la Biblia dice que el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Así que si usted pide a Dios este poder del Espíritu Santo, Dios se lo dará. Pudiera ser que sea mientras usted duerme, pudiera ser que mientras usted esté en un culto o vaya manejando su carro. El Espíritu Santo de Dios no tiene límites, o tiene límites el Espíritu Santo. Es libre para bendecirnos a la manera de Dios, digamos todos, a la manera de Dios. Así que ¿quién de vosotros, siendo malo, le sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo dará buenas cosas, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Creyentes amados, Dios está aquí. Yo siento que Él está aquí. Hace un par de noches predicamos en La Palma, Chalatenango. Póngase en pie. Y mientras la congregación cantaba, yo sentí una mano acá en mi cerebelo. Y yo le dije al pastor Melqui, que estaba allá a la par: hermano, ¿usted me tocó? No, me dijo, porque yo estaba sentado y él estaba parado. Y yo le dije: hermano Melqui, ¿usted me tocó? Y me dijo: no. Resulta que era día jueves y nosotros habíamos estado atendiendo el retiro de esposas de lunes a miércoles. Y tenía un cansancio tremendo.
Pero a partir de la mano que se colocó aquí, el cansancio se me quitó. ¡Aleluya! Y sentí algo plácido, algo bello para dar mi mensaje aquella noche. Y yo siento que esa mano está paseándose y está colocándose sobre ustedes, allí en la congregación. Y el Señor le dice: hijo, yo te traje, yo te sano. Y el Señor le dice: yo te traje, yo te bautizo. Y el Señor le dice: yo te traje a este culto, yo te imparto poder. Aleluya. 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 Gloria al nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.